Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en Amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. Hablaremos acerca de el clamor. ¿Qué debemos entender y cómo opera esto bajo el entendimiento de Dios? Pero alabemos al Señor como siempre. Entremos hacia sus atrios con acciones de gracias, con cánticos, con salmos, con alabanzas, dice la Escritura. Canto a Jehová, esta alabanza nueva, mi Dios, alegre estoy en mi Hacedor, Hijo de Sión, nacido de tu promesa en Cristo soy, ante tu trono espero hoy. Hermoseaste mi vida con tu salvación. Por tu gracia y tu gloria los santos te cantan hoy. Grande, fuerte, reinas para siempre. Jehová, 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 solo tú eres enaltecido. Jehová, 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 en los cielos y en la tierra te bendeciré. Canto a Jehová, esta alabanza nueva, mi Dios, alegre estoy en mi Hacedor, Hijo de Sión, nacido de tu promesa en Cristo soy, ante tu trono espero hoy. Hermoseaste mi vida con tu salvación. Por tu gracia y tu gloria los santos cantamos hoy. Grande, fuerte, reinas para siempre. Jehová, 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 solo tú eres enaltecido. Jehová, 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 en los cielos y en la tierra siempre reinarás. En los cielos y en la tierra siempre reinarás. Este fue el último cántico que me ha dado el Señor. Yo creo, Señor, que ya es tiempo de otro cántico nuevo. A ver si para la semana que viene o la próxima edición lo tenemos preparado en sus fuerzas, en su sabiduría, en su gozo. Bien, vamos a la palabra acerca de el clamor. Ustedes se van a conseguir muchísima escritura en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre este tema del clamor. Pero quiero comenzar apoyándome en algo muy sencillo, siempre en el fundamento, en las palabras de Jesús. Entonces, encontramos a Jesús narrando o refiriendo una parábola para hablar sobre este asunto y nos ubicamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, desde el verso 1 al 8 y tal vez más. Vamos a ver qué quiere el Espíritu Santo, además de lo que ya me ha encomendado mediante este tema. Dice desde el verso 1:
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fin de la cita. Bueno, el mismo Jesús comienza esta parábola dando una enseñanza, diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es el vínculo que nos mantiene unido a nuestro Dios, porque no tenemos a un Dios distante, lejano, no tenemos a un Dios histórico, sino vivo y eterno, siempre actual y deseoso de comunicarse, relacionarse, actuar a través de nosotros. Y cuando usted vive como ha venido a vivir Dios en nosotros, cuando entramos en Cristo Jesús, pues nadie entra a vivir con alguien para guardar silencio. Se necesita comunión, intimidad, comunicación. Al igual que se escribió en el libro de Revelaciones. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi llamado de que quiero entrar a su vida, abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Esto no es una cena puntual. Esta cena de Dios con nosotros y nosotros con Dios habla de una relación bidireccional permanente, de permanecer en una habitación de intimidad y de comunión con Dios desde ese momento en que le abrimos la puerta a Dios a través de Cristo Jesús para hablar, venir a Él, depender de Él, no hacer nada sin Él. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. Y esto se logra mediante una frase que es el término bíblico profético que Dios le ha dado a esa conversación entre Dios y el hombre o el hombre y Dios. Oración. Esta oración tiene diversos niveles, así como los diversos niveles de comunicación que tú tienes, por ejemplo, con tu esposa o con tu esposo, según se trate. Y a veces hablamos al oído, con caricias. A veces el tono se pone un poco más fuerte, a veces el tono se pone de crecimiento o edificación mutua, a veces es un tono de preguntas, a veces es un tono de reclamaciones. Hay distintas tonalidades dependiendo del tema o las circunstancias presentes. Así también es nuestra relación con Dios. La necesidad de orar es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque nos da vida. Nuestra vida depende de eso, de nuestra relación, de nuestra conversación con Dios mediante la oración. Orar siempre y no desmayar. Van a existir circunstancias en las que el desánimo, la angustia van a venir a nuestras vidas. Pero Dios ya te lo ha advertido por medio de esta palabra. Este tiempo va a llegar, pero no desmayes, porque yo siempre voy a estar allí. No desmayes aunque sientas que, aunque creas que yo no estoy presente, que te he abandonado o te he dejado solo. No, no es cierto. Nuestra comunión va a ser siempre. Algunas veces
entendida como presencialmente, y otras veces voy a estar allí pero en silencio. Pero lo cierto es que nunca voy a estar separado de ti. Así que no desmayes, te dice Dios. No desmayes. A veces mi silencio es para saber cuánto me amas y si aún sin el fervor de mi presencia, también piensas en mí o me consideras. Dice entonces en el verso 2, empieza la parábola y habla de un juez injusto. Y aunque Dios ciertamente no es injusto, Dios quiere compararse con esta situación como que si se tratase, ya saben cómo son las parábolas, son comparaciones que hace Dios de hechos que nosotros conocemos aquí en la tierra, de circunstancias humanas, para luego explicar lo espiritual, lo celestial. En este caso habla de un juez injusto, un juez que ni considera a Dios, no piensa en Dios para nada, ni tampoco respeta a hombres, no le importa nadie. Pero tenía un cargo y esta mujer le visitaba insistentemente a él, porque es él el que tiene la respuesta, así como Dios tiene la respuesta para ti. Hazme justicia de mi adversario. Entonces, aquí vemos cómo la palabra dice que ella permanentemente iba a pedir auxilio, salvación, que se impartiera justicia contra un adversario, contra alguien que, en palabras actuales, se la tenía montada, que la perseguía, que le había quitado algún derecho, que le molestaba. La escritura no dice, pero ella estaba en una situación de injusticia causada por un adversario, por otra persona. Este adversario en la vida espiritual y en la vida práctica pueden ser distintos autores. El adversario puede ser un enemigo que quiere matarnos, puede ser una enfermedad. Este adversario puede ser, como en el caso de Ana o de Raquel, una situación en la que no puedes concebir hijos y esto te llena de angustia, te llena de, bueno, de pesar, de mucha tristeza y clamas a Dios porque esta circunstancia producen otros dolores, además del mismo dolor de no poder tener hijos. La burla de los demás, el no sentirse realizada o plena una mujer por no tener hijos. Entonces, este adversario puede ser muchas cosas, enemigos, enfermedades, persecuciones, pobreza, a veces hasta la ignorancia misma, como lo vamos a enseñar más adelante. Y ella pedía justicia. Y este hombre, por la insistencia, como Dios decía al comienzo, orar sin cesar, siempre, 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 hablarle a Dios, pedirle a Dios, comunicarse con Dios, en este caso por una necesidad de justicia. Y entonces dice la Escritura que este juez, aunque no lo hacía por Dios, ni porque respetaba a la viuda, solamente por considerarse a él mismo, no quiero que me agote mi paciencia, ya me es muy molesta, voy a quitarme este fastidio de encima, voy a hacerle justicia. Entonces Dios lo que nos enseña con esto es que la insistencia, la constancia, el no desmayar a veces produce resultados, a veces no. La constancia siempre produce resultados a nuestro favor. El ánimo extendido, sostenido, de pedir, 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 pedir cosas justas, cuidado, porque ella decía, hazme justicia, puede mover hasta el corazón de un incrédulo, de un malvado, de alguien que no tiene consideración por nadie. Porque lo que le interesaba a la viuda es que le hicieran justicia, independientemente de las razones por las que lo hiciera el hombre que estaba encargado de ejercer justicia. Así que este es un tema fundamental y en el cual generalmente fallamos mucho frente a las adversidades. Es que pedimos una, dos, tres, unas cuantas veces y como no vemos el resultado inmediatamente, desmayamos y ya no insistimos en la oración y empezamos a prejuzgar que Dios
no quiere nada con nosotros o no nos quiere hacer justicia. O que tal vez eso lo tenemos porque no lo merecemos. Otros piensan de otra manera, dicen, ese Dios al cual yo sirvo, si es injusto, no está viendo todo lo que me está pasando y no hace nada, lo cual es una expresión de incredulidad. Así piensan los incrédulos. ¿O acaso no dicen la mayoría en su ignorancia? ¿Por qué si ese Dios es Dios y es bueno, por qué permite que existan huérfanos, que existan las guerras, que mueran los inocentes? Entonces, el tema central es que a Dios se dirige nuestras peticiones, comenzando por ser peticiones justas. Y la justicia, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, viene acompañada por un respaldo. Es un clamor de justicia hecho por personas justas. ¿Por qué? Así lo dice la propia palabra de Dios. El Dios tiene sus ojos puestos sobre el clamor de los justos y está atento a responderle. Así que hay un favor especial cuando la oración se trata de algo, de una petición justa, es decir, pidiendo el restablecimiento de la justicia y además es una petición hecha por alguien justo. A ver, ¿quién es justo? ¿Acaso justo no es aquel que Dios ha justificado en la persona de Cristo Jesús? En la que cuando vino a Cristo, lo recibió y creyó de corazón en él, comenzando porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Creer esto es fundamental, la resurrección de Cristo. No solamente la persona de Cristo, sino su resurrección. Ese será salvo, ese será justificado. En él sus pecados serán borrados para que Dios te vea como sin pecados, como viendo a Cristo. Y entonces serás delante de los ojos de Dios, no del mundo, de los ojos de Dios, que realmente es lo que nos interesa, justos. Y entonces un justo en estas condiciones, pidiendo justicia. Pero ¿qué clase de justicia? La justicia conforme a la palabra de Dios. ¿Saben qué dice el libro de los Salmos y en otras porciones de las Escrituras? Que Dios ama el derecho y la justicia. Y toda la palabra de Dios son como una especie de, es una comparación, llamemos esto una parábola, ¿les parece? Es como una especie de constitución de una república, de una nación. Esta palabra de Dios constituye el derecho que Dios mismo ha creado para aplicarlo, para él moverse en su reino y para desplegar esta justicia, su palabra eterna, siempre actual, siempre vigente, que trasciende las generaciones y los tiempos a cada situación. Y cuando un justo, un hijo de Dios, clama, Dios va a aplicar la palabra de Dios a esa reclamación o esa petición que hace el justo. Entonces, el clamor es una forma de oración en la que le pedimos a Dios su intervención frente a una situación difícil. Dios mío, ayúdame, sálvame, interven en este asunto que me supera, con el que no puedo, donde los enemigos son más fuertes que yo, donde la enfermedad, los médicos no consiguen respuestas humanas. Ayúdame y no dejes de clamar. Un clamor es un llamado. ¿Cómo? No es que es un grito, usted no necesita gritar. Si el Espíritu te pone a gritar, grita en la desesperación. Pero a veces puede ser un clamor íntimo, llorando, silencioso, reconociendo a Dios que las circunstancias, los enemigos, lo que te esté pasando de forma injusta, te sobrepasa, te duele,
te supera, ya no puedes con eso. Y Dios, cuando ve esta situación, dice, es mi tiempo de intervenir. Pero seguimos leyendo aquí en la parábola. Y dice que él no quiso por algún tiempo, pero luego de la constancia, de la perseverancia, orando siempre, sin desmayar, vino el resultado. Mira lo que dice en el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Así que prestemos atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué dijo el juez injusto? Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, sin embargo es la excepción, la clave, el nudo central, la enseñanza que nos refiere Jesús. Presten atención a lo que dijo el juez injusto. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, aunque te parezca que tu oración molesta a Dios, es fastidiosa, es reiterativa, pidiendo justicia desde tu justicia que Dios te regaló por misericordia, por gracia en Cristo Jesús. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por supuesto, la paciencia de Dios no se agota, porque Él a sus hijos, a los escogidos, ama. A veces la respuesta no es tan pronta como tú esperarías que fuera, porque frente al clamor, y a veces nos cansamos de rogar, de clamar a Dios, pensando que ya Dios no me quiere escuchar o me ha dicho que no. Pero es que a veces hay que esperar el tiempo profético. El tiempo profético es el tiempo del derecho, el tiempo de la verdad. Tal vez tú has pedido un clamor para que te sane de una enfermedad, por ejemplo. Pero esa enfermedad tal vez ha venido a tu vida por un pecado, por una conducta errática del pasado. Y abriste una puerta, tú la abriste. Y vino el enemigo, vino el adversario. Y entonces hay que cumplir el tiempo de la justicia en que debes pagar por tus errores y en la justicia de Dios, y luego es que viene la sanidad, viene la solución. A ver, un ejemplo de esto, el caso de Jeremías. Jeremías estuvo profetizando la destrucción del reino de Judá mucho tiempo, y esto provocó la ira de muchos habitantes y el liderazgo, el reinado, creo que era Sedequías en ese momento, rey de Judá, porque no quería escuchar esa profecía de que venía una nación a arrasarnos. Entonces, por esta razón y ya estando sitiados, Jeremías es puesto en la cárcel. Y viene una profecía de Jehová estando él en angustia. Es decir, él sabía cuál angustia tenía, el odio, el rechazo de los líderes del reino de Judá. Y por esto estaba encarcelado. Estaba encarcelado, eso genera angustia, sin libertad. Tenía angustia, pesar o dolor porque sabía que la ciudad a la que él trataba de convencer para que se arrepintieran y no viniera este juicio, pues no fue escuchado, y esto causa dolor. Tenía la incertidumbre de saber que ya estaba sitiado el reino de Judá. ¿Qué iba a pasar con ese pueblo? ¿Quién salvaría sus vidas? ¿Cuándo terminaría esto? Entonces viene la palabra profética, y es cuando escuchamos esta profecía que ha sido prostituida al decir, clama a mí, Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense que Dios ve a Jeremías desanimado allí en la cárcel y los llena de ánimo. Jeremías, no dejes de orarme, no dejes de buscarme, clama a mí, vamos, estás en una situación de angustia, de pesar, clama a mí y yo te respondo, te responderé, no pierdas el contacto conmigo, tu tarea no terminó, mi vínculo contigo nunca se acabará, yo te responderé
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a partir de entonces Dios le empieza a decir en profecía, bueno, no te preocupes, van a estar cautivos 70 años, pero luego yo los traeré y en este lugar que parecía desierto, muerte, sin habitantes, sin animales, yo los llenaré de gente y me glorificarán otra vez y reedificarán el templo, etcétera, etcétera. Dios los llena de ánimo. Clama a mí en tu angustia. Pero hoy dicen, clama a mí, yo te responderé hasta para pedirle una chupeta a Dios. Pues no, el clamor es una oración que nace desde la necesidad de la angustia, de la dependencia de Dios cuando hay circunstancias que nos oprimen, adversarios con los cuales no podemos. El clamor de un justo. Y Dios le enseña esto a Jeremías en esa situación tan difícil. Volvemos aquí al capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Entonces, la constancia es lo importante. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, el 7. ¿Y acaso Dios, que no es un juez injusto, sino que es un Dios que nos ama y un Dios, bueno, que es justo? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Fíjense que no es a todo el mundo. A sus escogidos que claman a Él día y noche. En todo tiempo, cuando el Espíritu te guíe. No es que te vas a volver un religioso como hacían los fariseos y hacían otras religiones. A las 9, a las 3 de la tarde, horas específicas en el día. Hermano, en el Espíritu, como hay una comunión permanente con el Señor, puedes orar las 24 horas del día, clamarle al Señor las veces que sean necesarias. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando vas en el camino, mientras duermes, mientras reposas, mientras conversas con un amigo. Oraciones cortas, oraciones largas, oraciones en solitario, oraciones grupales. Clama a Dios en todo momento y no solamente el domingo cuando vayas a tus reuniones religiosas, a las congregaciones. No solamente allí, en todo tiempo. Dice, ¿se tardará en responderle? Pues claro que no, Dios quiere hacerte justicia pronto, pero como te dije, a veces la justicia tiene que esperar el cumplimiento profético. Entonces, volviendo a Jeremías, sobre la respuesta del tiempo de la respuesta de hacer justicia, a veces hay que esperar el tiempo profético que Dios ha determinado. No habrá una respuesta para el reino de Judá, para el pueblo de Israel, sobre la restauración de su tierra después de sacarlos, y eso te angustiaba mucho porque imagino que en Babilonia, Señor, ¿cuándo nos regresarás a nuestra tierra? ¿Cuándo nos recrearemos en los atrios de tu templo? ¿Cuándo comeremos nuestra comida? Estaremos en nuestros aires, en nuestras tierras, en nuestras casas construidas. Y Dios les respondió rápido, no, tenían que esperar los 70 años. En el caso también de cuando Jacob quedó cautivo y su pueblo fue llevado a servidumbre durante más de 400 años. Ellos clamaban frente a la servidumbre cuando Egipto los esclavizaba. ¿Pero por qué tuvieron que esperar 400 años? Porque era la palabra profética que Dios Jehová le había dado a Abraham. Cuando le dijo, muéstrame en qué conoceré que me darás esta tierra, le pidió un sacrificio. Eh, Luego ese sacrificio en la tarde se llenó de zamuros y Abraham quitaba, se oscureció, vino la noche. Y todo esto revelaba, como se lo dijo Jehová a Abraham, que eso significaba que la descendencia de Abraham iba a quedar cautiva bajo Egipto 400 años y luego él los sacaría de Egipto y los regresaría a la tierra que le había prometido a Abraham. Así que la justicia no llega sino dentro de un plan profético. Y cuando la justicia no llega pronto, entonces nos angustiamos y entonces puedes clamar, pedirle a Dios en tu angustia entendimiento para con ese entendimiento poder soportar, adaptarte espiritualmente a el cumplimiento de ese tiempo. Y Dios también, tal vez no te dé la justicia que tú esperas, pero te posiciona como en un gosén, te pone en posiciones
no tan difíciles en relación con la mayoría, con los que no son escogidos. Te pones sobre una peña mientras viene la salida definitiva. Cuando Dios va a hacer justicia, inclusive frente a un clamor personal, a veces no piensas solamente en el que clama, si es que tú clamas por ti mismo. Él también piensa en consideración a los demás, a la familia, que el tiempo de la justicia que tú clamas sirva para mostrar su gloria a muchos, para enseñar cosas a otros que están a tu alrededor, de cómo es una aflicción, cómo es el oprobio de atender a un enfermo, de visitar a un preso, de ver cómo se actúa frente a los enemigos. Y esto es muy importante, el clamor. El clamor tiene que ver con el temor a Jehová. Sabemos que ese temor es, al final de cuentas, el deseo de no vivir separado de Dios en ningún momento, especialmente en los tiempos de angustia, donde muchos se resbalan y empiezan a buscar salidas por otra parte. Y esto es lo que Dios quiere hablarte también respecto al clamor. ¿En qué tiempo clamas tú? Porque hay gente que clama a Dios después de que trató de hacer justicia por su propia mano. No, esto lo resuelvo yo. Y quiere tomar venganza. Y Dios dice, epa, en mi palabra, en la verdad de mi palabra, en el derecho con el cual yo los juzgo y se mueve mi reino, les he dicho, no se venguen, la venganza es mía, dice el Señor. Así que hay muchos clamores que llegan después de que la gente ha inventado. Otros buscan, así como el pueblo de Egipto tenía un problema y ponían su confianza tranquilos que nosotros tenemos de aliados a Egipto. Cualquier cosa, Egipto nos defiende. Oye, eso se parece mucho, por ejemplo, a lo que hoy día se ve en algunos países. Tranquilos que nosotros contamos con el poderoso del norte. Contamos con la primera potencia del mundo que nos cuida. El presidente de otra nación, él nos va a ayudar. Por eso no será que Dios no ha escuchado tu clamor completamente, de ninguna forma, porque ha visto que tu corazón está puesto primero en otro lugar y no en Él. Entonces el clamor exige el de los justos que en la justicia de Dios a las cuales ellos se han sometido, busquen al juez justo y verdadero que es Dios primero. Obviamente hay casos, como lo dice la palabra, que tenemos algún adversario. En este caso de los adversarios, sí, la justicia de Dios indica que debes hacer algo primero. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino al juez. No sea que tu adversario, que el juez te condene, te entregue al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado lo último. Hasta lo último. Entonces Dios exige tratar por la palabra y no vas a hacer esto, no es una cosa de tu cuenta, estás siguiendo el derecho, la verdad de Dios de ponerte de acuerdo con tu adversario en términos justos. Cuidado. ¿En qué términos justos? Bueno, por ejemplo, si él quiere una capa, trégale la túnica. Toma. Listo, ya. Eso es lo que querías. Muévete allí en tu codicia. Que yo tengo un Dios proveedor. Por ejemplo. Pero hay gente que quiere ponerse de acuerdo y en el acuerdo el justo quiere hacer algo injusto o hacer negociaciones chuecas. Cuidado con eso. Esto está fuera de la justicia de Dios. Porque el clamor que tú vas a pedir a Dios es justicia y Él no te va a dar justicia según tú te lo imaginas o según este mundo lo entiende. Te va a dar la justicia de su reino, consagrada en su palabra que te ha dado para que te muevas en ella. Los clamores tienen que ser muy bien pensados conforme a la palabra. Porque hay clamores que son injustos. Jamás Dios, por satisfacer una necesidad, una angustia tuya, va a causar injusticias en otra persona, especialmente en un hermano. Entonces, las consecuencias del clamor son diferentes
Y el clamor tiene que ver con la fe. Por eso dice el Señor que este clamor, a los que claman a Él, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces, el clamor tiene que ser por algo justo, conforme a la palabra. Tiene que nacer de un justo, que es un escogido por Dios en Cristo Jesús. Tiene que clamar, estar en situación de angustia en la que ya sus fuerzas y sus recursos, conforme a la palabra, no han funcionado. Y dice, ¿se tardará Dios en responderle? Bueno, conforme a las profecías de Dios va a tardar esa respuesta. Porque Dios va a aprovechar toda circunstancia para hacerte crecer, para limpiarte y para que no vuelvas nunca más a caer en una situación parecida. Os digo que pronto les hará justicia. La expresión pronto no se debe entender como rápido según nuestro entendimiento carnal. Pronto es tan pronto se cumpla la justicia de Dios, viene la respuesta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, se refiere a que el clamor responde a este entendimiento de recurrir por fe primero y someternos durante todo el proceso adverso que va a terminar en clamándole a Dios. Todo eso desde el principio hasta la resolución, el tiempo que dure permaneciendo en fe. Hallará fe, te dice. ¿Tendrás fe para buscarme a mí primero? ¿Tendrás fe para insistir y clamar, sin desanimarte, sin desmayar? ¿Tendrás fe para aceptar la respuesta que yo te dé conforme a mi palabra y a los propósitos que tengo para ti? ¿Tendrás fe para entender el tiempo de la respuesta? A esto se refiere la Escritura. Entonces les hablaba que hay distintas formas de clamar. Por ejemplo, un clamor que me encantó porque estoy, mire, recreándome otra vez, repasando la Biblia, pero deteniéndome, Señor, con mucho cuidado en cada verso. A veces paso una semana, días, horas, en un solo verso. No entiendo cómo hay personas que leen la Biblia como que si estuviesen leyendo una novela, un bestseller. No quiero perderme los detalles de cada palabra, porque cada palabra de la Biblia no tiene desechos. Entonces me encontré aquí, por ejemplo, en una forma de clamor. Cuando los ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra dijeron esto. Entonces dijeron los varones a Lot, hablando de los ángeles que ya estaban instalados en Sodoma, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Vamos a ver por qué Dios envió a destruir a Sodoma y a Gomorra y toda la llanura. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La razón por la cual vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra es porque el clamor contra ellos, ¿ves? Una petición de justicia que alguien hacía. Debió ser un justo clamando contra las injusticias de un pueblo pecador y que se oponía a Dios. Y dijo, porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Este es un tema también bien interesante porque a veces usted puede clamar a Dios por algo, contra la injusticia de alguien, pero Dios está esperando a que tú trates primero con las personas de ponerte de acuerdo para traer justicia, aunque sea un incrédulo. Y a veces Dios no responde esperando que tú hagas la parte que a ti te corresponde conforme a la palabra de Dios. También esperando a ver cómo reaccionas tú, viendo Él que si tu vida no está en riesgo, esperemos para que madure, para que aprenda más los enemigos, para ver cómo reacciona, para ver si sigue orando, clamando y buscándome. A veces
El clamor se hace constante, pero Dios está evaluando otras circunstancias. Pero dice aquí que el clamor contra ellos subió de punto, es decir, pasó los límites de la maldad de esta gente y ya las circunstancias eran últimas, que ni siquiera la intercesión como antes eh, había intercedido Abraham, puede evitar la justicia y la destrucción contra los malvados. Recuerden a Abraham. Señora, aprovechando que estoy hablando contigo, y si allí hubieran 50 justos, ¿tú los destruirías por amor a esos? Si hay 50, no los mato, no los destruyo. Perdóname, Señor, insistencia. Y si hay 40 justos, no los mato, dice Dios. Y si hay 30, no los mato. Y si hay 10, no, si hay 10, no los mato. No habían ni 10. Y esto nos enseña una cosa, que Dios espera que tú seas uno de esos justos, tú y yo, uno de esos justos que habiten la tierra que Dios nos ha entregado. No es que, ojalá, imaginemos que hayan allí, en la ciudad donde tú vives, por lo menos más de 50 justos. No, la pregunta es, ¿soy yo uno de los justos que puede evitar o hacer vallado para que la ira de Dios, el juicio de Dios no nos destruya a todos o a los injustos? Es decir, una intercesión también por los injustos, dándole oportunidad a la vida para que se conviertan y nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde, la predicación del Evangelio, para que conozcan a Cristo y para que sean sus discípulos y sean criaturas nuevas del reino. Entonces a veces eh, lo tardado tiene que ver con tu posición. A veces recuerdo aquí en Venezuela, el año pasado en temporada de invierno, había muchas zonas de inundación, sobre todo aquí en este estado donde yo habito, que son tierras muy bajas, no sé, no superan los 200 metros sobre el nivel del mar, los 50 metros sobre el nivel del mar. Y había muchas inundaciones. Y había un caño aquí a unos 150 metros, muy hermoso, cerca de mi casa. Estaba a punto de pasar la barrera de contención. Les decía, Señor, ¿soy acaso yo un justo para que me inundes? ¿Acaso no encuentras ni a uno solo para contener esas aguas y no se desborden? Mucha gente piensa, no, que viene un terremoto y va a acabar con todo. Bueno, yo siempre le digo a la gente, mientras yo esté en un sitio por fe en el Señor y tratando de agradarle en todo lo que pueda, en ese sitio no hay juicio destructivo hasta que mientras yo permanezca en ese lugar. Y si va a haber un juicio, Dios primero me saca a mí, como lo hizo con Lot. Sal de aquí porque esto no lo puedo contener, Eric. Sé tú uno de esos justos que aunque mucha gente clame por justicia para la destrucción, detengas la destrucción justa que a veces Dios trae cuando ya los niveles de maldad subieron de punto. Esto es parte del entendimiento con esto. Entonces, fíjense que la razón por la cual Dios envió a destruir Sodoma y Gomorra, así como va a destruir a tus enemigos, de la manera que Dios quiere hacerlo en su justicia, es cuando la maldad de ellos supere a tal punto que tu clamor sea tan profundo, tan agotaste tus medios, la justicia, y tu vida está en riesgo, tu generación está por perderse, tu salud, tu vida está por morir, están a punto de quitarte la vida. Y entonces vendrá la actuación pronta del Señor para hacerte justicia. El clamor es tal vez la oración más angustiosa que podemos hacer, con lloros, con gritos, en silencios, con lágrimas como
Por ejemplo, Ana, que no podía tener hijos, y lloraba y balbuceaba hablando, y pensó aquel sacerdote que ella estaba ebria, estaba clamando a Dios por tener hijos. Entonces finalizamos diciendo, el clamor es un llamado de auxilio a tu Padre para que te haga justicia y te libre de condiciones adversas que te tienen en angustia. Un pequeño testimonio para terminar. Esto se combina, por ejemplo, hay clamores que son muy corticos, muy cortos, muy cortos. Por ejemplo, dice la Escritura, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y a veces la misericordia de Dios es tan grande. Por ejemplo, el clamor más corto que yo escuché fue un rey. El rey que participó en una guerra junto con Acab, no recuerdo el rey de Judá, que venían a matarlo a él pensando que era el rey Acab y los capitanes de los enemigos. Y él cuando vio que su vida está en peligro, clamó a Jehová, ayúdame Jehová, y libró su vida. Un clamor cortico, angustioso, en lo último ya a punto de perder la vida. Un clamor reciente, por ejemplo, mi madre estaba en una excursión en la ciudad de Mérida, una ciudad hermosísima de nuestro país, Venezuela, y estaba en el pico, creo, el Águila, Espejo. Y entonces cuando estaban allí, los del autobús bajaron y cuando se iba a montar el chofer se desmayó. Cuando se iba a montar a sustituirlo el otro chofer auxiliar, también se desmayó montándose en el autobús. Aún así, apenas se recuperaron 20 minutos, se montaron en el autobús, Dios tratando de protegerlos. Siguieron. Cuando avanzaron poco tiempo, unos minuticos, se les fue los frenos al autobús de bajada. Y no encontraban, y aunque el chofer, me dice mi madre, trataba de pegar el autobús contra las rocas, la montaña, el autobús no se detenía. Y mi madre se paró en el pasillo del autobús, levantó sus manos en plena angustia y dijo, Cristo, sálvanos. Inmediatamente el autobús se clavó contra la montaña y ella voló unos metros, se fracturó el tabique de la nariz. Fue la única que se lesionó. El clamor salva y trae la intervención pronta de Dios. Y lo pronto, les repito, es dependiendo de las circunstancias y el tiempo profético que Dios ha establecido en su palabra según su justicia. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.